Muy bien. Bienvenido, Juan. ¿Cómo están? Alejandra, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo están? Adelante, adelante. Ahí en los asientos hay hojitas que vamos a usar hoy. Muy bien. Hemos estado viendo a través de estas semanas, ¿verdad? Los 10 mandamientos. Yo sé que todos hemos escuchado acerca de que Dios le dio a su pueblo Israel 10 leyes, 10 mandatos, ¿verdad? 10 mandamientos. Vamos a Éxodo capítulo 20, ¿verdad? 10, los 10 mandamientos. Y hemos hablado el propósito por el cual, ¿verdad? Se los dio, el propósito por el cual Dios quería que su pueblo se distinguiera de otras naciones, de otros pueblos, de otras costumbres. Y desgraciadamente el pueblo de Israel tomó estas leyes, pero nada más las llevó a cabo físicamente, nada más las llevó a cabo en el cuerpo, ¿verdad? O sea, no hubo una transformación del corazón, nada más, ¿verdad? Es como aquel niño rebelde que le dice, siéntate, 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 no se sienta, siéntate, te voy a... Y el niño dice, ok, me voy a sentar, pero por dentro voy a estar parado, ¿verdad? Prácticamente fue lo que pasó con Israel. Sí, sí siguió las leyes, pero nada más por obligación, ¿verdad? No cambió nada dentro de ellos. Y aquí es donde Cristo Jesús viene a darnos el propósito de las leyes. Lo que realmente el Creador, el Señor, quería lograr en el corazón de su pueblo. Y aquí es donde hemos estado viendo, ¿verdad? Por eso se llama nuestro estudio Encontrando a Cristo en los 10 mandamientos, ¿verdad? Hoy vamos ya prácticamente en el séptimo mandamiento, que es no cometerás adulterio. Voy a leer rápidamente un poquito Éxodo 20, donde vienen estos 10 mandamientos. Voy a leer algunas partes, no todo seguido. Pero dice así Éxodo 20, capítulo 20, verso 2. Yo soy el Señor tu Dios, quien te rescató de la tierra de Egipto, donde eras esclavo. No tengas ningún otro Dios aparte de mí. Ese es el primero, ¿verdad? No te hagas ninguna clase de ídolo, ni de imagen, de una cosa que esté en los cielos, en la tierra o en el mar, y no te inclines, ¿verdad?, ante ellos. No rindas culto. Ese es el segundo. Tercer mandamiento. No hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios. Número 4, mandamiento. Acuérdate guardar el día de descanso o el sabbat, ¿verdad? Manténlo santo. El quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. El sexto, no cometerás asesinato. Y el séptimo, no cometerás adulterio. Muy bien. En primer lugar, aquí en el párrafo de arriba, hermanos, vamos a leerlo. Hay formas legítimas e ilegítimas de encontrar a Cristo en el Antiguo Testamento. ¿Qué quiere decir esto? Acuérdese que el tema principal de la Biblia no es Abraham, no es David, no es el apóstol Pablo, no es Israel. ¿Cuál es el tema principal de la Biblia? Dios mismo, Cristo revelado, gracias. Nuestro Dios, ¿verdad? Viniendo en carne y tomando forma, ¿verdad?, de hombre, que en este caso es Jesús de Nazaret, ¿verdad? Nacido de una virgen, concebido por el Espíritu Santo en el vientre de María, ¿verdad? Aunque María tuvo después otros hijos, pero vino Dios y se reveló para poder realmente, ¿verdad?, conocerle. Por medio del Hijo, Cristo, podemos conocer al Padre. Ahora, desde el Génesis, desde el principio de la Biblia hasta el final, el tema es Cristo. Y acuérdense que la palabra Cristo es el Mesías, el escogido, el enviado, el ungido. Entonces, los mandamientos dijimos que reflejan el carácter de Dios. O sea, como Dios es un Dios, hermanos, único y santo, por eso dice, no tengas otro Dios aparte de mí, porque nada más yo soy santo, nada más yo soy digno, ¿verdad? No te hagas ningún ídolo. ¿Por qué? Buenas noches. ¿Por qué? Porque nuestro Dios, amado, no tiene otra imagen, es incomparable, ya hablamos de esto. ¿Por qué el Señor dice que no hagamos mal uso de su nombre? Porque en el nombre del Señor hay santidad, ¿verdad? Hay poder.
Y empezamos a ver que en realidad cada mandamiento refleja un carácter, una característica, una naturaleza de nuestro Dios. Entonces, hay formas, ¿verdad?, en que nosotros vamos a leer el Antiguo Testamento donde no viene la palabra Cristo, ¿sí? Pero que sí viene, hermanos, la figura de Cristo, el carácter de Cristo, el pensar de Cristo. Y aquí es donde vamos a encontrar el día de hoy, ¿verdad? Una vez más, en este mandamiento, no cometerás adulterio. ¿Dónde puede estar metido aquí Cristo? ¿Dónde puede estar aquí metido el carácter del Señor? Pues precisamente, hermanos, para encontrar de una manera legítima la conexión natural de un pasaje, acuérdense que tratamos de hacer esto, ¿verdad? Para los que están con nosotros por primera vez. El Antiguo Testamento, ¿verdad?, y el Nuevo Testamento no son dos cosas contrarias, o sea, no es que este es el antiguo y ya no está y ahorita nada más, ¿verdad?, está vigente el nuevo. No, amados, ¿verdad? El Antiguo y el Nuevo Testamento son completamente palabra de Dios. Vigente. O sea, ¿qué queremos decir con esto? No porque la iglesia nació, ¿verdad?, en el nuevo pacto, quiere decir que el Antiguo Testamento y lo que dice en el Antiguo Testamento, eso ya no es verdad, no tiene importancia y no debemos de estudiarlo. Acuérdese de esto. El Nuevo Testamento se debe interpretar por medio del Antiguo Testamento. En pocas palabras, es como la historia. ¿Cómo puede conocer usted, por decir así, o cómo deberíamos conocer el futuro, el proceder de una nación? Necesitamos estudiar su historia, cómo nació, por ejemplo, la nación de Estados Unidos, quiénes fueron los que la conformaron, cómo empezaron sus leyes. De esa manera sabemos cómo va a ser y cómo es, ¿verdad?, un mejor futuro. De la misma manera, amados, en el Nuevo Testamento se debe interpretar por medio del Antiguo. Si no conoces el Antiguo Testamento, entonces el Nuevo Testamento, amados, no va a tener esa raíz, ese poder, esa transformación que trae el hombre. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pasajes del Antiguo Testamento, cuando digo AT, ¿verdad?, es Antiguo Testamento. Pasajes del Antiguo Testamento deben de conectarse con pasajes del Nuevo Testamento. O sea, en lugar de creer que esto ya no sirve, no, en realidad, si yo quiero realmente conocer el significado de un pasaje del Nuevo Testamento, yo debo de encontrar en el Antiguo Testamento la interpretación correcta. ¿Sí? Aquí es donde no se vale decir que somos la iglesia del Nuevo Testamento. Somos la iglesia de la palabra de Dios, completa. No podemos, ¿verdad?, quitar el Antiguo Testamento. Y aquí es donde muchos, pues ya dicen, no, los 10 mandamientos fueron mandatos dados a Dios, ¿para quién? Para el pueblo judío, ¿verdad? Nosotros estamos bajo la gracia y ya hablamos de eso. Por medio de la gracia podemos cumplir la ley ahora. Antes no se podía. Pero bueno, entonces vamos a conectar, hermanos, legítimamente, ¿verdad?, un pasaje del Antiguo Testamento con Cristo, pero primero debemos de, otra vez, debemos de investigar cuál es el significado original, ¿verdad?, de lo que vamos a estudiar. A ver, ¿a quién le dijo Dios no cometerás adulterio? ¿Cuándo se lo dijo? ¿Por qué se lo dijo? ¿En qué situación? Entonces, hay que conocer primero el origen, ¿verdad?, de lo que se va a estudiar, a su audiencia original, a quién se lo dijo el Señor, cómo estaban viviendo, y luego, ya hemos hablado varias veces de esto, vamos a identificar, híjole, no se ve muy bien este color, identificar
el principio o propósito bíblico. O sea, es decir, ok, no cometerás adulterio. Ah, bueno, no, pues Dios quiere que seamos fieles al esposo y a la esposa. Ok. ¿Será nada más que Dios quiere que seamos fieles al esposo y a la esposa? ¿Será eso nada más lo que Él quiere? Hay algo, hay un propósito, hay un principio bíblico más grande que nada más el mandamiento. Y ahí es donde cuando nosotros podemos identificar el principio bíblico, es cuando vamos a poder conectar el pasaje del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Y aquí es donde vamos a ver entonces, hermanos, cómo vamos a poder entender hoy y ahora el no cometerás adulterio, ¿verdad? Que lo acabamos de leer. Éxodo capítulo 20, verso 14, lo acabamos de leer. Ok, vamos a ir primero aquí donde dice el significado del séptimo mandamiento. ¿Todos tienen hojitas? Acá hay todavía un par. Allá pues déjenselas para los que lleguen ahorita. Aquí está. Si a alguien le falta, bueno, pues puede agarrar, se puede robar una de aquel lado. No robarás. Es que todavía no vemos todavía no vemos ese, ¿cómo se llama? Mandamiento. Ok. El significado del séptimo mandamiento, hermanos. La Biblia le llama adulterio. ¿Qué es el adulterio? Porque, bueno, no adulterarás. ¿Qué es adulterio? Bíblicamente le llama a la Biblia al acto sexual entre una persona casada y alguien que no es su pareja. Ese es el adulterio, ¿verdad? Porque tenemos la fornicación y el adulterio. Prácticamente, ¿qué es el adulterio? Que una persona casada se meta con una persona que no es su ¿qué? Su cónyuge, su esposo, su esposa. ¿Qué es la fornicación? Dos personas que tienen sexo que no están casados, que vienen estando, ¿verdad?, de la mano. Entonces, tanto en el antiguo Israel, hermanos, como en nuestros tiempos, este pecado en especial o en particular es universalmente conocido. O sea, en todas partes del mundo, hermanos, el adulterio es algo cruel, es algo diabólico, es algo catastrófico. ¿Por qué? Porque destruye vidas, destruye familias, ¿verdad? Destruye inclusive a veces, hermanos, en ocasiones, a tribus o pueblos, donde, ¿verdad?, hay venganzas, hay muertes, y venga la muerte de y venga la muerte de otro, y conocemos, ¿verdad?, familias que fueron rivales por causa, ¿verdad?, del adulterio. En las antiguas civilizaciones que conocemos, como fue Mesopotamia, que fue mucho antes de Egipto, hermanos, la ley, ¿verdad?, enfatizaba que el adulterio era una ofensa nada más en contra del marido. O sea, haga de cuenta, si el marido adulteraba, no había ¿qué? Problema. Pero si la mujer adulteraba, entonces el marido podía, ¿verdad? No, aquí estamos hablando de la ley, ¿verdad? Inclusive de los que no eran hijos de Dios. En aquel tiempo, ¿verdad? Estamos hablando allá en los tiempos de Babilonia, por allá. El marido sí podía presentar cargos en contra de la mujer, aunque la mujer no podía presentar cargos en contra de ¿quién? Del marido. Y en la visión bíblica, hermanos, por otro lado, tenemos que el adulterio es una ofensa no contra un cónyuge, sino contra Dios. Porque al adulterar estás desobedeciendo directamente ¿a quién? A Dios. No nada más es una falta hacia tu cónyuge o hacia tu pareja, ¿verdad? En realidad es una falta al pacto matrimonial. Y Dios dijo que esta falta se pagaba con la muerte. Estamos aquí en medio, ¿verdad? Vamos a Deuteronomio 22, 22. ¿Alguien quiere leerlo fuerte? Ok, lo voy a leer yo. Si se descubre que un hombre comete adulterio, tanto él como la mujer deben morir. De ese modo limpiarás a Israel de semejante maldad. Deuteronomio 22, 22. Dios dice, si alguien en el pueblo de Israel, dentro de mi pueblo, adultera, los dos deben morir. No nada más la mujer, no nada más el hombre, sino los dos. Entonces, ¿cuál era el castigo por romper este mandamiento, amados? La muerte, ¿sí? La Biblia identifica, hermanos, el adulterio como pecado no solo, ¿verdad?, el adulterio, sino también toda actividad sexual fuera del matrimonio entre un hombre y una mujer. Prácticamente en el tiempo, ¿verdad?, de la ley, acuérdense, para que
fuera roto el mandamiento, se tenía que cachar a la persona en el acto, ¿verdad? Tenían que cacharlo robando, tenían que cacharlo en el acto sexual, tenían que cacharlo matando. Prácticamente, ¿verdad? No era algo interior, no lo había entendido así el pueblo de Dios. Pero cuando Jesús vino, hermanos, fue más allá que la actividad física. El adulterio no nada más tiene que ver, ¿verdad?, de meterse con una persona que no es tu pareja físicamente, sino que el Señor Jesús quiso realmente enseñarnos a identificar el principio ¿qué? Bíblico, y nos dijo que la lujuria o el deseo sexual dirigido hacia alguien que no es tu cónyuge también es adulterio. O sea, no nada más físicamente, sino que si en la mente o en el corazón. Dice, vamos a leerlo, Mateo, ahí está, Mateo 5, 27, 28. Jesús dijo, ¿han oído el mandamiento que dice, no cometerás adulterio? Claro que todo Israel lo había escuchado. Bueno, pero ahora el Señor dice, pero yo digo que el que mira con pasión sexual a una mujer, y luego aquí debemos incluirlo, y a un hombre, ¿sí? ¿Sí? Ok, no, también las mujeres, si miran a un hombre con pasión sexual, que no es, ¿sí me entienden? O sea, porque aquí pueden decir las hermanas, no, pues ya nos libramos, ¿verdad? Aquí nomás dice, cuando miran con pasión sexual a una mujer, ¿verdad?, o a un hombre, ya han cometido adulterio con ella en el corazón. Acuérdense que la palabra corazón, hermanos, bíblicamente, corazón. Siempre nos imaginamos, ¿verdad?, el músculo, pero el corazón realmente conlleva los pensamientos, las emociones, sentimientos, y la actitud o voluntad. Por eso dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, ¿verdad? O sea, está hablando con esto. Entonces, cuando el Señor Jesús dice, aunque no te acuestes con otra persona, pero si miras con pasión, ¿verdad?, sexual a un hombre o una mujer que no es tu esposo o esposa, ya has cometido adulterio con ella en el corazón. ¿Sí? Entonces vemos que el Señor Jesús nos empieza a revelar el principio del propósito. No es nada más cuidarnos de enfermedades sexuales al tener contacto físico con una persona. No se trataba nada más de eso. No se trataba nada más de que no sufriera el hombre o la mujer, ¿verdad?, una traición. En realidad aquí el Señor empieza a hablarnos del corazón. Empieza a enseñarnos que nuestro corazón no debe ser un corazón adúltero. Y aquí es donde empezamos entonces a analizar, hermanos, el séptimo mandamiento más detenidamente en su principio que nos quiere enseñar. Vamos a donde dice análisis teológico del séptimo mandamiento. ¿Qué es teológico? Quiere decir la forma en que se estudia, ¿verdad?, la palabra de Dios. Al establecer la ley, hermanos, del séptimo mandamiento, Dios prohíbe a Israel, su pueblo, corromper su llamado. ¿Qué es su llamado? Pues podríamos decir tres cosas. Dios había llamado a Israel a que fuera un pueblo especial, un pueblo que se tenía que distinguir de los demás pueblos. No porque fueran bonitos, ¿verdad?, o no porque fueran más altos o más rubios. Israel tenía que distinguirse de los demás pueblos en una manera interna. Que su voluntad, su corazón, sus pensamientos, sus emociones, su actitud fueran diferentes a las de otros pueblos. ¿Para qué? Para que, amados, número uno,
¿Cuál fue el llamado de Israel? Ser fieles imágenes de Dios. Recuerde que dijimos, cuando vimos el segundo mandamiento, no te harás imagen, ¿verdad? De Dios, dice Dios, no te harás una imagen mía. Recuerden que Dios nada más hizo una imagen. ¿Cuál imagen hizo Dios? El hombre somos imagen. Acuérdense, el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Dios es como, no, nosotros somos como ¿quién? Como Dios. Nosotros somos como Dios. Eso es lo que nos da valor de un animal, de un robot, de un clon, que somos hechos a imagen de Dios. Entonces, nosotros debemos reflejar la imagen de ¿quién? De Dios. Dios es un Dios amoroso, perdonador, santo, limpio, puro, paciente, fiel. Entonces nosotros deberíamos de ser así. Entonces cuando todo el mundo habíamos quebrantado la imagen de Dios, Dios escoge un pueblo, Israel, y le dice, Israel, tú vas a ser mi imagen. Todas las demás naciones te van a ver a ti y deben de ver cómo soy yo. Ese fue el llamado de Israel. ¿Qué otra cosa Dios le dijo a Israel? Israel, tú me vas a amar a mí y a tu prójimo. Todas las naciones querían conquistar a todos y exterminar a todos. Dios le dijo a Israel, tú me vas a amar a mí y el extranjero que quiere ser parte de ti, lo vas a aceptar con ciertas condiciones. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otro llamado? Número 3. Israel debe ser un pueblo ejemplar en su forma de honrar el pacto matrimonial. ¿Qué quiere decir esto? O sea, Israel, hermanos, no iba a ser como otras naciones donde se podían tener 20 esposas, 30 esposas, 10 esposas. 15, 3, 2. Israel no iba a ser como las otras naciones, por eso tenía que ser un pueblo diferente. Porque Dios quería enseñar algo más grande que nada más la ley. Dios quería enseñar algo mucho mayor, ¿verdad? Que nada más físicamente no cometer adulterio. Ahora, esta prohibición, ¿qué le llamamos prohibición? No. O sea, Dios dice, te prohíbo, ¿qué? Cometer adulterio. Esa es una prohibición, te lo prohíbo. Ok, esta prohibición divina, hermanos, de no cometer adulterio, podemos analizarla en dos maneras, la manera positiva y la manera negativa. ¿Qué es la manera positiva? Lo que Dios quiere lograr. ¿Qué es la manera negativa? Lo que Dios quiere evitar. Vamos a darle la vuelta, ¿verdad? A la hoja. Ok, ¿qué busca Dios de manera negativa, hermanos? ¿Qué es lo que Dios busca prohibir? O sea, ¿qué es lo que Dios busca evitar? ¿Qué es lo que Dios busca que no caigamos en eso? Pues número 1, evitar que el pueblo de Dios se corrompa. Corromperse quiere decir echarse a perder. Y dejen de ser imágenes de Dios y se conviertan en imágenes falsas de su carácter. Acuérdense, al adulterar, la imagen de Dios se corrompe en el hombre. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios fiel. Y si yo no soy fiel, entonces, ¿qué estoy haciendo? Rompiendo la imagen ¿de quién? De Dios. ¿Qué otra cosa quiere evitar Dios? Quiere evitar que el pueblo enfríe su amor por Dios con el pecado y cause graves daños al prójimo mediante el adulterio. Al adulterar, ¿verdad? En lugar de amar, causó dolor. Dios no es un Dios, hermanos, de dolor, no es un Dios que cause, ¿verdad?, miseria, es un Dios que bendice y que, ¿verdad?, quiere causar, ¿verdad?, en nosotros la bendición. ¿Qué otra cosa quiere evitar Dios?
El Señor quiere evitar que su pueblo sea conocido entre las naciones, ¿verdad? Al adulterar, vamos a ponerle nos convertimos en hijos del enemigo. ¿Recuerdan cuando el Señor dijo, vosotros sois hijos del diablo su padre? Porque él ha venido a matar, hurtar y destruir. ¿Qué hace el adulterio? Destruir, robar, matar. Entonces, esto es lo que Dios quería evitar, hermanos, ¿verdad? Al decirles, no cometas adulterio para que no suceda ¿qué? Esto. No nada más es, ¿verdad?, en contra del cónyuge de la pareja. Dios quería ir moldeando en el corazón del hombre qué es lo que él quería grabar. Ahora, si lo estudiamos de manera positiva, que al cumplir el mandamiento, ¿qué es la bendición que se trae? Pues número uno, hermanos, en realidad, si yo permanezco fiel, entonces, si yo permanezco fiel, entonces afirmo y reflejo la imagen ¿de quién? De Dios. Muy bien. Número dos, si yo soy fiel, no cometo adulterio, el amor por Dios y el amor al prójimo bendice, ¿verdad? Mi fidelidad promueve o hace crecer el amor a Dios y al prójimo. Número tres, si soy fiel, ¿verdad? Protejo y proclamo el glorioso plan de redención del pacto de Dios, del pacto de amor de Dios. Si yo cumplo este mandamiento, hermanos, afirmo y reflejo la imagen de Dios, porque Dios es un Dios fiel, entonces yo soy como Dios. Mi fidelidad promueve el amor de Dios y al prójimo. ¿Por qué? Porque cuido, ¿verdad?, el corazón, las emociones, los sentimientos, la actitud de mi esposa, de mi esposo, de mis hijos, de los que me rodean. Si yo, ¿verdad?, guardo este mandamiento, protejo y proclamo el glorioso plan de redención del pacto de amor de Dios. Acuérdense que dice Romanos 5:8, porque aún siendo nosotros pecadores, dice, a ver, mas Dios muestra su amor para con nosotros, un pacto de amor, ¿verdad?, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces yo, cuando soy fiel, entiendo que el Señor es fiel a su pacto y entonces yo vivo bajo ese pacto. Oye, ¿por qué? Pues búscate otra mujer, búscate otro hombre. Pues, ¿qué tiene? Todos, ¿verdad? Todos tienen su movida chueca. La MH, ¿verdad? Le llaman. La movida chueca. No, MC. Movida chueca, perdón. En realidad, hermanos, el Señor quería, ¿verdad?, fomentar en su pueblo, hermanos, su carácter, cómo Él era. Estas observaciones, hermanos, pueden ser resumidas en la idea bíblica del amor y vamos a hablar de esta palabra, muy importante. Puede ser con J o puede ser con H, está en hebreo, ¿verdad? El amor, Gesed. Prácticamente, hermanos, el adulterio es una distorsión
corrompe, es una contradicción de la imagen de Dios que expresa un amor gesed, un amor fiel. El mandamiento a no cometer adulterio busca promover, y aquí es donde vimos, ¿verdad? Busca promover y que sea conocido el amor Hased de Dios. Que si no se cumple, hermanos, pasa lo contrario. ¿Sí? Vamos a ver, hermanos, ¿qué es este amor Hased de Dios? El pacto de amor de Dios. El amor Hased de Dios. Recuerde que estamos hablando de estudiar el Antiguo Testamento para comprender mejor el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, hermanos, usted puede encontrar una cantidad enorme, y ahorita lo vamos a ver, acerca del amor de Dios, o la palabra misericordia, ¿sí? La Nueva Traducción Viviente traduce la palabra misericordia como amor inagotable, o amor fiel, amor Hased, un amor que es diferente al amor ágape, que ese es un amor, ¿verdad?, entre nosotros como hermandad, o un amor filos, ¿verdad? El amor Gesed, ¿verdad?, es un amor que nada más se atribuye a Dios. Por ejemplo, Deuteronomio 7:9 dice así: reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios. Él es Dios fiel, que guarda su pacto y su misericordia. Cuando dice su misericordia, dice guarda su pacto y su Gesed, ¿sí? Cambia la palabra misericordia por la palabra hebrea, ¿verdad? Gesed. Guarda su pacto y su amor inagotable. ¿Hasta cuánto? Hasta 1000 generaciones con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Muchos expertos, amados, estudiosos de la palabra de Dios, han comentado que la palabra traducida como misericordia, que vemos en este versículo, que quiere decir Gesedén en hebreo, puede ser traducida como amor leal, o lealtad amorosa, ¿verdad? O fiel amor de Dios. Y aquí es donde lo que importa es que nosotros tomemos en cuenta la idea, el principio bíblico que Dios quiere mostrar a nosotros. Dios no tiene un amor convenenciero. ¿Cuál es el amor convenenciero? Yo te amo si tú me amas. Yo te doy si tú me das. Yo te soy fiel si tú me eres fiel. Pero el amor de Dios no es así. El amor de Dios es un amor muy, muy superior, hermanos, incomparable, ¿verdad? Inigualable. Y es lo que Dios quiere que empecemos nosotros a ver, que Él no adultera en el amor que tiene hacia nosotros de ninguna manera. Yo le he dicho esto: aunque usted o aunque yo lleguemos al infierno a pasar la eternidad, Dios nos va a seguir amando. No nos va a rescatar, no nos va a sacar de ahí, porque es una consecuencia de nuestras decisiones, pero no va a terminar su amor. Si su hijo o su hija, hermanos, caen culpables de un gran delito a la prisión, asesinatos, cosas espantosas, ¿usted lo va a dejar de amar aunque su hijo o su hija esté en la cárcel? No lo va a dejar de amar. No está de acuerdo con lo que hizo, no está orgulloso, pero no lo deja de amar. Pues, hermanos, el amor Hased de Dios es algo que Dios no puede negar, porque Él es la fuente ¿de qué? Del amor, amados. Entonces la palabra hebrea Gesed se muestra en todo el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento, y nos da una hermosa imagen del amor perfecto de Dios por nosotros. Gesed, también con H, es prácticamente esto, es amor sacrificial, ¿verdad? Amor Gesed de Dios es amor sacrificial. ¿Cuál es el amor de Dios? El amor que Dios nos pide y que Él nos ha enseñado es dar lo mejor de mí por el bienestar del prójimo. Yo doy lo mejor de mí, no para estar bien yo, sino para mi prójimo. ¿Qué es lo que hizo Jesucristo en la cruz? Dio lo mejor de Él, su propia vida, su obediencia, su santidad, ¿para beneficio de quién?
Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino que el mundo fuera salvo por Él. Amor Gesed, amor sacrificial. ¿Vamos entendiendo? Ok. Entonces, cuando hay una relación de un pacto, hermanos, un pacto, a diferencia de un contrato, es muy grande. Un contrato se puede deshacer bajo ciertas regulaciones, ¿verdad? Bajo ciertas reglas. Les estorbo, hermanos, aquí por veo que me hacen así, me hacen así. Se detuvo la transmisión, ahorita está grabando, ahorita lo pasamos. Un contrato tiene ciertos requisitos que cumplir. Si no se cumplen, ¿se puede qué? Descancelar. Un pacto, no. Un pacto es una promesa, es un acuerdo que debe perdurar para siempre. En este caso, el matrimonio, si nos vamos a Génesis, cuando el Señor dice, lo que Dios unió, no lo separa el hombre. Quiere decir, hermanos, que en el pensamiento de Dios, el amor es un amor que no se puede destruir y es un pacto que se tiene que seguir a pesar de que uno falle. Dice, aunque nosotros somos infieles, Dios sigue siendo y permanece fiel. Entonces, cuando hay una relación de un pacto con el matrimonio, hermanos, se modela Dios quiere que nosotros entendamos el amor Gesed, ¿verdad? En los votos matrimoniales, aquí en los Estados Unidos y también en México decimos, ¿verdad? Prometo amarte y serte fiel en la pobreza, en la riqueza, en la enfermedad y en la salud, en la vejez y en la juventud, en la gordura y en la flacura, en la... ¿Cómo? Fíjense los votos que hacemos. Pregunta, ¿los hacemos porque es la tradición o realmente hemos entendido, hermanos, el principio que hay detrás de él? Porque ¿qué pasa cuando entonces decido romper el mandamiento? Estoy rompiendo no un mandamiento, estoy rompiendo un pacto que el Señor quiere que sea un pacto, ¿verdad? Sacrificial. Entonces, en realidad, hermanos, cuando estamos haciendo este tipo de pactos en un matrimonio, se está haciendo un pacto bajo Dios, que pase lo que pase, yo como esposo, como esposa, estoy comprometido a amar a mi esposo, incluso cuando no se merezca mi amor. Ese es el pacto y ese es el amor Gesed de Dios. ¿Cuántos de nosotros merecemos el amor de Dios? Levante la mano. Dele un bibliazo a Mónica. Ahí va otra vez la pregunta. ¿Cuántos de nosotros merecemos el amor de Dios? Nadie lo merecemos. Nadie lo merecemos. Pero Dios, nuestro Padre, ¿verdad? Nos ama porque Él quiere amarnos y decidió amarnos. Y una vez que Dios te ama, Él no se echa para atrás. Una vez que Dios te perdona, no se echa para atrás. Una vez que Dios te llama, Él no va a echarse para atrás. Y esa es la idea, hermanos, de por qué Él prohíbe, ¿verdad?, el adulterio. ¿Por qué prohíbe, verdad, eso? Hermanos, aunque no se merezca el cónyuge, ¿verdad?, el esposo o la esposa, el amor, Dios quiere que ese amor que Él tiene, Gesed, sea, ¿verdad?, nacido en nosotros. Ahora, solo esto es posible con ayuda del Espíritu Santo. No se puede amar de esta manera, hermanos, si Cristo no está en nosotros. Claro que podemos dar un tipo de amor. Les digo que en la Biblia hay varias palabras para describir amor. Amor filos, amor ágape, amor jared. Hay muchas clases de amor. Casi en inglés nada más es I love you. Así como le dices a tu honey, I love you, honey, así también le dices a tu perro, I love you. Entonces como que en inglés no tiene mucho sentido el I love you. Como que nada más hay esa palabra para lo mismo. Oh, I love my new watch. Pues como que está muy
muy choteada, muy pisoteada la palabra love en inglés, ¿verdad? Pero en hebreo y en griego, hermanos, se usaban diferentes palabras para expresar diferentes tipos de sentimientos y emociones. Y aquí esta palabra Hased, hermanos, es un amor tan intenso, tan profundo, tan fiel, tan grande, tan incondicional, que es imposible que nosotros como seres humanos lo podamos crear. Solamente Cristo en nosotros puede hacer que ese amor pueda ser producido. Y necesitamos ese amor de Dios para poder guardar ¿qué? Este mandamiento. Entonces, este tipo de modelos de amor, hermanos, se siguen ya que el matrimonio es un compromiso de por vida, de sacrificarse como Cristo se sacrificó, ¿verdad? Como un regalo por beneficio de nosotros. Ahora, el adulterio es una distorsión al amor Hased. Por eso decimos que cuando adultero se corrompe, ¿verdad?, la imagen de Dios en el hombre, se corrompe el amor que Dios pide que tengamos a Él y hacia el prójimo, y nos convertimos en hijos del enemigo, en hijos, ¿verdad?, de Satanás. En la Biblia el amor Hased describe a Dios de manera especial. Si tú vas al Salmo 136, no lo abran, no lo vean. ¿Qué dice el Salmo 136? Repite y repite y repite y repite y repite lo mismo. Sus misericordias duran. Y luego dice, exaltar a Dios porque es bueno, porque su misericordia. Ok, vamos al Salmo 136 para que me entiendan. ¿Sí? En cada versículo, hermanos, en cada versículo repite y repite y repite lo mismo, pues cada vez que se usa ahí la palabra misericordia está hablando de este amor. Salmo 136, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, unos cuantos porque son 26 versículos. Dice, yo voy a decir la primera frase y ustedes repiten, su fiel amor perdura para siempre. ¿Sí? Yo digo, den gracias al Señor porque Él es bueno, su fiel amor perdura para siempre. Den gracias al Dios de dioses. Den gracias al Señor de señores. Den gracias al único que puede hacer milagros poderosos. Den gracias al que hizo los cielos con tanta habilidad. Cada versículo, hermano, se repite, se repite, se repite, se repite, se repite, como que Dios quiere que nos quede muy bien impreso en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras emociones, el tipo de amor que Él tiene y que Él quiere para nosotros, un amor fiel. Así como las tablas de matemáticas que tenía uno que repetirlas y repetirlas. El amor de Dios, hermanos, si tiene varias características principales, ¿verdad? Una es un amor inmerecido, pero es un amor fiel, que no hay otro como Él. No hay otro como ese amor fiel. Ajá. Yo creo, así creo yo, que eso es lo que la gente nota en nosotros los cristianos. Digo, estoy hablando que cuando de veras somos cristianos, que ha habido gente que dice, hay algo diferente en ti, dice, no sé qué es, dice, pero, o sea, tú tienes algo que es diferente, y así me lo han dicho, ¿verdad? Me lo han dicho, y precisamente fue allá en Nebraska, alguien dijo, no sé qué es lo que te da. Y entonces, y digo, uno tiene ojos azules y todo, o sea, uno en su persona se parece a los demás, ¿verdad? Pero lo que la persona se refería, ¿verdad? Y luego después cuando le dije, pues soy cristiano, ándale, eso te hace diferente. Pues reflejar la imagen de Dios. Porque en nosotros no hay nada bueno. Pero cuando cuando obedecemos al Señor, la imagen de Dios es reflejada ¿en quién? En nosotros. Entonces, aquí es donde precisamente el mandato de no cometerás adulterio es una forma de reflejar a Israel el amor Hased de Dios. Era lo que quiere el Señor. Vamos a la próxima página, hermanos, que sería para ustedes la 3, ¿verdad? Donde dice, este es el amor fundamentado por un pacto y sostenido con lealtad. O sea, el amor de Dios, ¿qué lo sostiene? Su lealtad, su fidelidad.
donde ya dijimos, aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. ¿Por qué? Porque dice el Salmo 136 que su amor perdura para siempre. El adulterio, hermanos, es una contradicción a este amor. Lo contrario al amor Gesed es un amor infiel que traiciona al cónyuge uniéndose a otro amante, el cual está fuera del pacto, porque el pacto está hecho por medio de dos personas, el hombre y la mujer que juraron y prometieron ante Dios amarse con un amor Gesed, un amor fiel, perdurable, leal. Entonces cuando se rompe, ¿verdad?, ese pacto, amados, entonces el amor que se tiene es un amor infiel, traicionero, el cual está fuera del pacto. Entonces, vamos ahora entendiendo lo que es adulterio y entendiendo lo contrario al adulterio, que es el amor fiel. Vamos a ver ahora el adulterio en la narrativa bíblica, o sea, cómo podemos ver que el adulterio afectó, hermanos, y cómo el Señor no nada más se refiere, vuelvo a repetir, a un adulterio físico, sino también un adulterio espiritual. Y aquí es donde vamos a ir entrando ya en la figura y la persona del Señor Jesucristo. El adulterio en la narrativa bíblica. ¿Qué es narrativa bíblica? El estar viendo, ¿verdad?, cómo avanza la historia desde el principio hasta, ¿verdad?, con el Señor Jesús y luego con su iglesia. Esa es la narrativa bíblica, ¿verdad? En la narrativa bíblica, este amor infiel, hermanos, o sea, del adulterio, es así llamado. El amor infiel es adulterio, ya sea en un sentido literal, o sea que es físico, o en un sentido espiritual, que es rompiendo el pacto con Dios. Porque acuérdense que los 10 mandamientos, hermanos, fue un pacto que Dios hizo con su pueblo Israel. Y al romper uno de los mandamientos, entonces Israel está rompiendo el pacto, ¿sí? Bueno, entonces, prácticamente en el Pentateuco, que quiere decir Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, ¿verdad? Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. En el Pentateuco, la primera parte, ¿verdad?, de la Biblia, se menciona la palabra adulterio, y la primera vez que se encuentra esta palabra, hermanos, es precisamente en los 10 mandamientos. No se usa cuando Abraham, hermanos, tuvo varias esposas. No se usa cuando Jacob tuvo varias esposas. No se usa cuando Caín o cuando Abel, Set, o tuvieron varias esposas. Se usa la primera vez en la Biblia la palabra adulterio cuando Dios dice no cometerás adulterio. Porque a partir de ahí el Señor pone un precedente, ¿verdad? Nos dice qué es lo que está bien y lo que está ¿qué? Mal delante de sus ojos. Cuando hay una ley, mientras que no haya una ley no se rompe. No. Ya habiendo una ley, entonces ya hubo los 10 mandamientos, entonces ya hubo. Ok. Entonces, teniendo la idea que el Señor fue el que creó, ¿verdad?, este término que es amor infiel, ¿verdad?, amor desleal, primero lo pone en el plano físico. Siempre que la palabra adulterio se menciona en la Biblia, se menciona a cuando se rompe el pacto matrimonial. Pero después, ya en los libros de los profetas, profeta Isaías, profeta Jeremías, ya el adulterio ya empieza a ser usado en el ámbito espiritual. Fíjense bien, por ejemplo, aquí tenemos Jeremías 3, 6 al 9, vamos a leerlo, ¿verdad? Esta es palabra de Jeremías que Dios le dio. Durante el reinado de Josías, el Señor me dijo, ¿a quién? A Jeremías, ¿verdad? Pregunta, ¿te has dado cuenta de lo que ha hecho la caprichosa Israel? Como una esposa que comete adulterio, Israel ha rendido culto a otros dioses en cada colina y debajo de todo árbol frondoso. Acuérdense bien, uno de los mandamientos y el primero es yo soy tu Dios, Dios fuerte y celoso Israel. Por lo tanto, no tendrás otros dioses delante de mí. No te vas a hacer imagen y no te vas a inclinar ante ellos. ¿Qué fue lo que hizo Israel? Rompió el pacto. Rompió el pacto. ¿Cómo, hermanos? ¿Cómo todo un pueblo puede romper este mandamiento? Su corazón, sus emociones, sus pensamientos, su fe, su adoración, ¿se lo dieron a quién? A otro Dios. Entonces Israel como nación, hermanos, comete ¿qué? Adulterio, y entonces
corrompe y pasa todo lo que Dios quería evitar. Esto ya entramos al ámbito espiritual, ¿sí? Verso 7, yo pensaba, dice el Señor, después de haber hecho todo esto, Israel regresará a mí, pero no lo hizo. Su desleal hermana Judá lo observó. Acuérdense que con el tiempo, en la narrativa bíblica, Israel se parte en dos. El norte, el reino del norte, ¿verdad?, se convierte en Israel y el reino de abajo se convierte en Judá. Entonces a partir de ahí se nombra Israel y Judá, como si fueran dos naciones, ¿verdad? Por eso dice aquí el verso 7, yo pensaba que después de haber hecho todo esto iba a regresar a mí, pero no lo hizo. Y su desleal hermana Judá lo observó. Vio que me divorcié de la infiel Israel debido a su adulterio, pero Judá, esa hermana traicionera, no tuvo temor y ahora ella también me ha dejado y se ha entregado a la prostitución. Verso 9. Israel no lo tomó en serio y no le parece nada fuera de lo común cometer adulterio al rendir culto a ídolos hechos de madera y de piedra. Así que ahora la tierra se ha corrompido. La imagen de Dios, ¿verdad?, se corrompe en el adulterio. Aquí es donde empezamos a ver, hermanos, el adulterio en el aspecto, ¿verdad?, espiritual. Dios promete juzgar a Israel por su adulterio, hermanos. Si usted quiere leer ahí Ezequiel 23:37. Una historia que yo les encargaría que leyeran. Es el libro del profeta Oseas, es un libro pequeño, no tiene muchos capítulos, pero es una historia muy, muy interesante donde se refleja completamente este amor de Dios por la humanidad. Si usted abre el libro de Oseas y lo empieza a leer, haga cuenta que es una novela, pero con una enseñanza muy grande, no nada más para perder el tiempo. El Señor quiere enseñarnos principios, quiere, ¿verdad?, que entendamos cómo el amor y el pacto que Él tiene hacia nosotros, Él nunca lo va a romper a pesar de que seamos como seamos. Y cómo nosotros somos, a pesar de tener un esposo que es nuestro Dios, tan bueno, tan fiel, tan justo, tan leal, tan perfecto, cómo nosotros le somos infieles. Y le encargo que lea el libro de Oseas, ¿verdad?, y haga preguntas y subraye, pero prácticamente, hermanos, Oseas, el profeta, va a ser la persona de Dios, ¿verdad? Y Israel va a ser la esposa infiel que siempre está en la prostitución y en el adulterio, pero al final Dios restaura y perdona y rescata a su esposa infiel. Y lo mismo pasa ¿con quién? Con nosotros en el adulterio espiritual que tenemos al dar nuestro corazón a otros dioses. Y ya hablamos que el Señor Jesús habló mucho del Dios dinero, Dios riquezas, Dios posesiones terrenales, que es donde ahorita toda la gente, hermanos, adultera, ¿verdad?, con el Señor. Jesús, al venir, hermanos, luego enseña que un hombre no solo comete adulterio al envolverse en un acto sexual, pero también comete adulterio en su corazón al desear a una mujer con la que no está casado. Jesús ubica el adulterio como un proceder del corazón y no nada más de lo físico. Y aquí es donde el principio precisamente que quiere enseñarnos el Señor es que el adulterio, hermanos, no es nada más el acto sexual, sino realmente el entregar nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestras emociones a alguien que no le pertenecemos. En este caso, un esposo le pertenece a la esposa y una esposa le pertenece ¿a quién? Al esposo. Si nosotros fuimos comprados con la sangre de Cristo, ¿a quién le pertenecemos? A Cristo Jesús. Y si nosotros estamos dando nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestra fuerza a otras cosas que no sean Dios, entonces, ¿qué pasa? Estamos adulterando. Dice el apóstol Pablo ahí en los Gálatas: si pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de ¿dónde? En las de la tierra. Porque muertos sois y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo sea manifestado, se venga, dice, entonces se manifestará lo que realmente vosotros sois. ¿Qué somos, hermanos? Somos imagen, somos hijos, somos herederos, coherederos de Cristo Jesús. Pero tenemos que permanecer fieles.
Y por eso dice Juan, no améis a este ¿qué? A este mundo y sus placeres. Dice el Señor Jesucristo, no se ha hallado vuestro corazón cargado, lleno de las cosas del mundo. Porque entonces, hermanos, vamos a estar en adulterio, ¿verdad? Hacia el Señor. Y aquí es donde te digo que el Señor, cuando dice que un hombre, no nada más cuando tiene, o una mujer, no nada más cuando tiene, ¿verdad?, relaciones con alguien que no es su pareja, comete adulterio, sino cuando ya la vio y en su corazón lo maquinó, el Señor se está refiriendo, y aquí vamos a Mateo 15, 19, dice, pues del corazón salen los malos pensamientos, el asesinato, el adulterio, toda inmoralidad sexual, el robo, la mentira y la calumnia. O sea, el Señor está diciendo que realmente el adulterio, hermanos, ¿viene de dónde? Del corazón. Y no nada más, ¿verdad?, de un acto sexual, sino que ya el acto sexual, por decir así, es la consecuencia de haber adulterado, ¿dónde? En el corazón. Entonces, el Señor Jesús denuncia a Israel como una generación adúltera que demanda señales. Recuerdan que los fariseos, los doctores, los maestros que deberían estar enseñando realmente los principios bíblicos y no nada más la letra, hermanos, le decían a Jesús, a ver, para que te creamos que eres hijo del Altísimo, danos una señal. ¿Qué les contestó el Señor Jesús? Les dijo, generación, o sea, ustedes son una bola de adúlteros. Así les dice, miren, Mateo 16:4. Solo una generación malvada y adúltera reclamaría una señal milagrosa, pero la única señal que les daré es la señal del profeta Jonás. No que todos estaban cometiendo actos sexuales con otras personas, por eso no les dijo ustedes son una generación adúltera, él estaba diciendo, su corazón está lejos de mí, han adulterado, ellos estaban entregados a la religión, al egocentrismo, a la fama, estaban entregados a sus propias leyes, hermanos. Su corazón estaba, ¿verdad?, totalmente fuera del Señor. Y aquí es donde vamos cerrando y vamos viendo cómo el séptimo mandamiento apunta a Cristo. Y estamos ya aquí a mero abajo, ¿verdad? Por sobre todas las cosas, hermanos, el Señor Jesús es el ejemplo máximo de la expresión de la obediencia al mandamiento de no adulterar. O sea, el Señor ni siquiera jamás adulteró con su ¿qué? Ni emociones, ni sentimientos, ni actitud, jamás. Muchos de nosotros podemos decir, no, pues yo nunca he adulterado, nunca he engañado a mi esposo o a mi esposa, ¿verdad?, con alguien más. Pero hermanos, pensamientos, emociones, sentimientos, actitud. El Señor ni siquiera adulteró con nada de esto. Jesús es el mayor ejemplo de no cometer ¿qué? Adulterio. Recordemos que uno de los roles más importantes del Señor Jesús fue personificar a Israel como el siervo de Jehová. O sea, acuérdate que Adán, el hijo perfecto de Dios, que Dios creó perfecto, hermanos, se corrompió. A partir de ahí, la simiente santa, ¿verdad?, estaba corrompida por el pecado, hasta que vino el Mesías, el escogido, el ungido, hijo de Dios e hijo de hombre, ¿verdad? Y entonces él vino a mostrar lo que realmente Dios había querido para Adán, para Israel, que ni Adán ni Israel pudieron cumplirlo, pero entonces viene el escogido, el ungido de Dios, y él, hermanos, sí puede perfectamente cumplir, ¿verdad? Y ser imagen de quién, de su Padre, donde decía, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo soy, ¿verdad? Yo soy el Padre. Isaías 53:13, miren, mi siervo prosperará y será muy exaltado. Hermanos, esto es lo que los teólogos llaman la recapitulación de la historia de Israel. O sea, la historia de Israel, hermanos, prácticamente se encoge en la vida del Señor Jesucristo. O sea, lo puedes ver, lo que el Señor quería para Israel, lo puedes ver en la vida de ¿quién? Del Señor Jesús, ¿sí? Hay un escritor, ¿verdad?, un teólogo que se llama John Scott, y hace un comentario. Este es un comentario, ¿verdad? No es que venga en la Biblia, es un comentario, una forma de entender. Es la última hoja ya, ¿verdad? Dele vueltecita.
Tal como Israel había sido oprimido en Egipto, oprimido quiere decir que lo estaban, ¿verdad?, apretando, que era esclavo. Así como Israel había sido oprimido en Egipto bajo el faraón desalmado, el niño Jesús se convirtió en refugiado en Egipto bajo el desalmado Herodes. Recuerdan que tuvo que huir a otra tierra, ¿verdad? Tal como Israel pasó por las aguas del Mar Rojo para ser probado en el desierto durante 40 años, así también Jesús pasó por las aguas del bautismo de Juan en el río Jordán para ser probado en el desierto por 40 días. Así como Moisés dio la ley a Israel desde el monte Sinaí, así también Jesús dio la verdadera interpretación que le llamamos el Sermón del Monte, la interpretación de la ley a sus seguidores desde el monte, ¿verdad?, de las bienaventuranzas, que es el monte de los olivos. Entonces empezamos a ver muchas cosas que Israel hizo, hermanos, en la vida del Señor Jesús. ¿Cuál es la gran diferencia? Que el Señor Jesús jamás fue derrotado. Israel, hermanos, violó, fue infiel, quebró cada uno de los 10, ¿qué? Todos. Mató, hurtó, codició, adulteró, no honró a sus padres, se hizo imágenes, no honró el nombre de Dios, no guardó el sábado como el Señor quería que lo guardaran, hermanos. No hicieron descansar la tierra. Tantas cosas que Dios les había dicho, Israel quebrantó todos los mandamientos. En cambio, el Señor Jesús venció como la verdadera simiente de Abraham. Ahí en Gálatas 3:16 dice que Dios le dio la promesa al hijo de Abraham. Y dice, y cuando dice hijo, no dice hijos, dice se refiere a Cristo, no a Isaac. Jesús venció como la verdadera simiente, hermanos, de Abraham. De esta manera, donde Israel fue un siervo infiel, una nación adúltera, una esposa llena de prostitución espiritual, Jesús fue un siervo sufriente, la simiente de la promesa, fiel al pacto, fiel a la ley y fiel al séptimo mandamiento. Israel, hermanos, fue derrotado, mientras que el Hijo de Dios venció en todo y fue fiel absolutamente en todo. Jesús jamás cometió adulterio en ningún sentido, ni adulteró literalmente con una mujer, ¿verdad? Ni tampoco espiritualmente sirviendo a otro Dios. Al contrario, el amor jacé de Dios tiene su máxima expresión en Cristo, en el cumplimiento del nuevo pacto y en la cruz. Tal como Oseas, Dios es un esposo fiel que rescató y amó a su esposa a pesar de su pecado y de su adulterio. Dice Efesios, ¿verdad? El apóstol Pablo, ahí Efesios 5, Cristo amó la iglesia y se dio a sí mismo por ella, ¿para qué? Santificarla. O sea, el amor sacrificial, el amor jacet de Dios, el amor inmerecido. Y ya vimos Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Él se mantuvo fiel a su pacto, su amor se mantuvo aferrado fielmente a su promesa, hasta el punto de morir, hermanos, para una bendición eterna. Y aquí es donde dice la palabra de Dios, no hay más grande amor que este, el que da la vida por un amigo. Y ese amor es el amor ¿de quién? Del Señor. Concluyendo, el séptimo mandamiento no exhausta su propósito en la época, o sea, no quiere decir, no termina, hermanos, nada más en la época del Antiguo, ¿verdad?, Testamento. El séptimo mandamiento prepara el camino para la enseñanza de Jesús, para el ejemplo de Jesús, para el entendimiento del amor de Dios, mostrando, ¿verdad?, o mostrado en el Evangelio de Jesús. En otras palabras, la prohibición de adulterio en los 10 mandamientos prepara a los lectores de la Biblia, hermanos, para entender el amor de Cristo, ¿verdad? Un amor que no adultera. La máxima expresión humana de amor jacet fue el esposo dando su vida por su amada esposa pecadora, Cristo dando su vida por la iglesia. Esto ya lo vimos en Efesios. Y por último viene la pregunta. Estuvimos, ¿verdad?, viendo este fin de semana que todos sabemos el qué. No adulterarás. Bueno, pero ¿cómo lo cumplo, verdad? Y dijimos que Cristo es ¿qué? La sabiduría, ¿verdad? Para lograr esto. ¿Cómo obedece un cristiano el séptimo mandamiento, hermanos? El lector cristiano no obedece el séptimo mandamiento de la misma manera que un judío. Un cristiano obedece este mandamiento como miembro del nuevo pacto a la luz de Cristo. Acuérdense que dijimos que sin el amor de Cristo
o sin el Espíritu de Cristo en nosotros, este amor no existe. Entonces, ahora que tenemos a Cristo Jesús, hermanos, podemos ser fieles en el cuerpo y podemos ser fieles en el corazón, en el espíritu. Un cristiano, hermanos, no adultera porque ha sido redimido con sangre y comprado para vivir para Cristo. Dice Pablo en 1 Corintios 6:20, por precio habéis sido comprados, por tanto glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Ahora sí, ya parece, hermanos, que no nada más el mandamiento es no adulterarás en el cuerpo, sino también no adulterarás en el ¿qué? En el espíritu. Un cristiano ha sido amado primero con un amor sacrificial, leal y fiel en Cristo, un amor Hased. Por lo tanto, su vida consiste en demostrar ese amor fiel con el que ha sido amado. Porque 1 Juan 2:6 dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y si nuestro Dios fue un Dios fiel hasta la muerte, porque recuerdan que ahí Pablo en Filipenses capítulo 2, verso 5 en adelante dice, y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo tanto, por esa fidelidad que mostró, dice, el Padre lo ha exaltado ¿hasta dónde? Hasta lo más alto y le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. ¿Por qué? Por esa fidelidad, hermanos, a su amor. Así que, hermanos, dice Hebreos 13:14, sea el matrimonio honroso en todos. El helecho matrimonial sin mancilla, porque a los inmortales y a los porque a los inmorales, no inmortales, porque a los inmorales y a los adúlteros los juzgará ¿quién? Dios. Amén. Oremos, hermanos. Señor Jesús, gracias porque tu palabra, Señor, cuando el Espíritu está en nosotros y buscamos, Señor, que tú nos enseñes, podemos recibir, Señor, realmente, pues, lo que es el jugo, Señor, lo que es lo que viene dentro, Padre, no nada más de las letras, no nada más, Señor, de las historias, sino realmente, Señor, lo que viene hacia el corazón. Aquella espada que penetra, Señor, de dos filos y llega hasta, verdad, lo más profundo de nosotros. Permítenos, Señor, no solamente comprender tu palabra, sino realmente usarla en nuestra vida, Señor, vivirla. No nada más enseñarla, Señor, sino que día con día estar dispuestos a sacrificarnos viviendo, Señor, lo que hemos entendido, lo que ya sabemos. Y así, Señor, cumplir con tu ley, cumplir, Señor, con ese amor tan fiel que nos has dado, que nos tienes. Bendice a mis hermanos, cada uno de ellos, Señor. Ayúdanos a permanecer fieles siempre a tu amor, Señor. A ser portadores de tu imagen, Cristo Jesús. Y que tu carácter, Señor, como Dios, sea reflejado en tus hijos, que somos cada uno de nosotros. Alabado sea, Señor Jesús. Bendecimos tu nombre en esta noche. Amén.